Buenos días y bienvenidos a mundoamoral.es. Las mujeres de Julio César. Descendiente, según una tradición familiar, de Venus, la diosa del amor, Julio César realizó numerosas conquistas amorosas y utilizó en su propio beneficio político o económico a todas las mujeres que conoció. Cayo Julio César fue más conocido por sus amantes, mujeres y hombres, que por sus esposas, y eso que estuvo comprometido en una ocasión y casado en otras 3. Su vida sexual estuvo marcada por multitud de relaciones amorosas y conyugales que no siempre es lo mismo. El historiador Suetonio contaba que sus conquistas de las Galias suscitaban menos entusiasmo durante su desfile triunfal en Roma al término de la guerra que sus conquistas de las Galas. Cuando leemos a Suetonio y otros autores, podemos interpretar que la vida sexual de César estuvo marcada por su relación juvenil con el rey Nicómedes de Britania, mucho mayor que él. Todas sus historias posteriores con mujeres parecen querer borrar dicho episodio. Según otro historiador antiguo, Dion Casio, la sola mención de este hecho era lo único que le sacaba de quicio, incluso muchos años después de aquel suceso. César cultivó una doble imagen en lo sexual: moralismo en público y liberalismo en privado. Llegó a ser pontífice máximo, el cargo religioso más importante de Roma, por lo que su imagen pública debía ser de la mayor santidad. Esa santidad la subrayó promulgando leyes conservadoras contra la ostentación en el vestir y en el adorno femenino. A la vez, recalcó esa imagen de tradicionalismo moral mediante algunas actuaciones contra el adulterio o contra las relaciones entre mujeres de clase alta y libertos. Pero de forma paralela, cultivó una imagen muy liberal en su sexualidad, acorde con su liderazgo del bando de los populares enfrentados al cerrado moralismo de la otra facción que dominaba la vida política en Roma al final de la República, los aristocráticos optimates. Adiós, cosucia. Según era costumbre en Roma, a los 14 años Julio César estuvo comprometido con una tal cosucia, de familia ecuestre, pero muy rica. Dice Suetonio, y 2 años después fue designado Flamen Dialis, sacerdote de Júpiter. Esto lo obligaba a casarse con una patricia, algo que no era cosucia, y Julio César rompió su compromiso para contraer matrimonio en el año 84 a.C. con Cornelia, hija de Cinna, 4 veces cónsul. En palabras del mismo historiador, Lucio Cornelio Cinna era el líder de los populares después de la muerte de su aliado Cayo Mario, tío de César. En ese momento, los populares controlaban el Senado, por lo que esta unión abría a César grandes perspectivas en su carrera política. Pero la inestabilidad de la República desembocó en una guerra civil entre los seguidores de Cinna y los optimates, liderados por Sila. Tras esta guerra, en la que resultaron vencedores los optimates, y durante la cual murió el suegro de César, comenzaron las proscripciones de Sila, en las que murieron miles y miles de ciudadanos. Como miembro del partido derrotado, César fue despojado de su sacerdocio y su herencia familiar. Sila quería que repudiara a Cornelia, hija del líder del bando perdedor. Pero, en un acto de respeto por su esposa y de rebeldía hacia la autoridad, Julio César rehusó y tuvo que esconderse para escapar de la muerte. Al cabo de un tiempo, Sila cedió a las presiones de las vírgenes vestales y de 2 parientes de César y retiró la pena de muerte, pero advirtió que aquel joven sería la ruina del partido optimate, pues en él había muchos Marios, según Sila. Tras el perdón, César dejó a su mujer y a su hija en Roma y comenzó su servicio en el exterior. Fue enviado como embajador a la corte del rey Nicómedes IV de Britania en Asia Menor, donde habría mantenido relaciones sexuales con el monarca. El hecho de que Nicómedes fuera mucho mayor que él solo podía significar que César había desempeñado un papel pasivo.
Los romanos denigraban a los homosexuales pasivos y se mofaban de ellos, y es probable que César publicara una desmedida vida amorosa heterosexual para apagar la infamia de haberse deshonrado por una relación homosexual pasiva con un hombre mayor y extranjero. Él siempre negó la veracidad de la historia, que sirvió de argumento a sus detractores incluso mucho después de su muerte. La muerte de Cornelia. Julio César mantuvo durante 15 años un exitoso y feliz matrimonio con Cornelia, hasta que en el 69 a.C. su esposa murió durante el parto de su segundo hijo, que tampoco sobrevivió. César presidió los funerales por su mujer y por su tía Julia, esposa de Cayo Mario, y pronunció un elogio fúnebre por Cornelia. No había precedentes de elogios para mujeres tan jóvenes, y esta novedad le granjeó simpatías entre los oyentes, ya que no era frecuente demostrar públicamente el amor conyugal. Se puede pensar que el verdadero amor de Julio César fue Cornelia, a la que no repudió ni bajo peligro de muerte, pero a César le interesaba volver a casarse pronto para obtener riquezas y alianzas políticas, y la elegida fue Pompeya, nieta de Sila, el viejo rival del padre de Cornelia. Es probable que aquellos años difíciles César quisiera nadar y guardar la ropa, mientras se declaraba popular por sus acciones, intentaba dotarse de un seguro de vida con la facción contraria en estos tiempos convulsos. Sin embargo, el amor y el afecto que sintió por Cornelia desaparecieron del matrimonio con Pompeya, aunque este desinterés parece haber sido compartido por su esposa. En el año 64 a.C. se hizo pública su relación con Servilia, la amante a la que amó como a ninguna otra, según Suetonio. Servilia era hermanastra del gran enemigo de César, Catón el Joven, y ayudó a su amante cuando Catón le acusó de ser cómplice en la conspiración del senador Catilina contra la República. César y Servilia mantuvieron su relación hasta la muerte del primero. Algunos autores de la antigüedad sostenían que ya habían mantenido un idilio en su juventud, del que pudo haber nacido Bruto, primogénito de Servilia, y uno de los asesinos de César. Su relación volvió a salir a la luz en el 63 a.C., durante la sesión del Senado en la que se debatía si aplicar la pena de muerte al proscriptio Catilina, cuando César se vio obligado a mostrar una lujuriosa nota que le había mandado Servilia. Y mientras César seguía viéndose en secreto con Servilia, se produjo un incidente que puso de manifiesto la doble vara de medir de César y de la sociedad romana, para él y para sus esposas. Sucedió durante una festividad religiosa, cuando Pompeya protagonizó el mayor escándalo sexual y religioso de la Roma republicana. ¡Sacrilegio y divorcio! Aurelia, madre de Julio César, no se fiaba de su nueva nuera, y la vigilaba de cerca porque sospechaba que no era fiel a su hijo. Una noche del año 62 a.C., en la que se celebraba la fiesta de la Bona Dea, reservada a mujeres, en casa de César, entonces prétor y pontífice máximo, el joven aristócrata Clodio se coló en la casa disfrazado de mujer y fue descubierto por una criada. Esta llamó a Aurelia, que mandó detener al intruso. El escándalo fue mayúsculo, y según Plutarco, al día siguiente corrió por toda la ciudad la noticia de que Clodio había cometido un sacrilegio por el que debía pagar no solo ante los ofendidos, sino también ante la ciudad y los dioses. Julio César repudió a Pompeya y Clodio fue acusado de sacrilegio e, implícitamente, de adulterio contra César, que no negó los cargos contra su aliado político durante el juicio. Entonces, preguntado por qué había repudiado a su esposa si no creía que hubiera cometido adulterio, respondió con su famosa frase: «Considero que los míos deben estar tan libres de sospecha como de culpa». Tras el divorcio, César estuvo soltero algún tiempo, que no sin pareja, ya que conservó su pasión por Servilia, a la que, se decía, regaló una enorme perla valorada en 6 millones de sestercios, el equivalente al salario anual de una legión. También buscó placer sexual con amantes de toda condición, incluso reinas. Fuentes y rumores de la época aluden a una larga lista de conquistas y adulterios de César. Dice Suetonio que corrompió una considerablemente grande número de mujeres de familias distinguidas, entre las que destacan Mucia y Tértula, esposas de los futuros compañeros de César en el triunvirato, Pompeyo y Craso. Más adelante, también seduciría a la reina Euone de Mauritania, mujer de su aliado el rey Bocú. Su importancia radicaba en que eran esposas de sus enemigos, con los que las usaba de informantes o de sus amigos, y le servían como refuerzo de sus alianzas. No era extraño que un acuerdo entre dos políticos quedara sellado acostándose uno con la mujer del otro. ¡Boda doble y triunvirato!
La carrera política de Julio César continuó y a los 40 años ocupó la dignidad de cónsul por primera vez. Al final del consulado, en el año 59 a.C., volvió a tejer alianzas políticas a través del matrimonio. Concedió la mano de su hija Julia a su compañero de triunvirato Pompeyo, en ese momento líder de los Optimates, y él mismo se casó con Calpurnia, hija de un aliado del triunviro conservador. Su gran rival, el estricto Catón, calificó este arreglo entre los dos políticos como la prostitución de la república con los casamientos. Esta boda, entre un cuarentón y una joven adolescente, fue un intento de engendrar un varón. Desgraciadamente, el matrimonio no tuvo hijos, a pesar de lo cual César siempre manifestó un tierno amor por su mujer, afecto que fue correspondido. La mujer vivió separada casi desde el principio, ya que el regalo de boda de Pompeyo fue el nombramiento de César para la conquista de las Galias. En el tiempo que estuvo en campaña, parece que su apetito sexual no disminuyó. Cuando celebró el triunfo en Roma, sus soldados cantaban estos versos: «Romanos, vigilad a vuestras mujeres. Os traemos al adúltero calvo. En la Galia te gastaste en putas el oro que aquí tomaste prestado». La alianza entre César y Pompeyo se fue debilitando, y la muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, terminó de romper los vínculos entre ambos. Los dos hombres se enfrentaron por el poder en una guerra civil que acabó con la victoria de César y propició su conquista amorosa más célebre, la de Cleopatra VI, reina de Egipto. Se conocieron cuando en el año 48 a.C. César marchó a Alejandría, la capital egipcia, para acabar con la resistencia de las tropas de Pompeyo, refugiado en aquella ciudad. En sus crónicas no perdió la oportunidad de criticar a sus enemigos por la vida disipada que llevaban allí. Según él, se habían olvidado del nombre y disciplina del pueblo romano, por casarse con alejandrinas y tener hijos con ellas. Pero al mismo momento en que escribía esto, él vivía con una alejandrina, Cleopatra. Según Plutarco, César quedó cautivado por su conversación y su gracia, es decir, por su inteligencia y su talento, y no por su supuesta belleza. El romance con la soberana de Egipto, que constituía una relación casi de concubinato, se prolongó hasta la muerte de César. La unión con la reina más influyente del Mediterráneo hacía de César casi un rey, lo cual venía a sostener su pretensión monárquica en Roma. Además, Cleopatra le proporcionaba un apoyo económico decisivo para obtener la supremacía política en la República. Pero por encima de todo, Cleopatra dio a César el hijo varón que tanto deseaba, Cesarión. La reina, por su parte, obtuvo el trono de Egipto, que disputaba a su hermano Ptolomeo III. ¡El dictador polígamo! Julio César fue nombrado dictador perpetuo en el año 45 a.C. y acumuló más poder que cualquier otro hombre en la historia de Roma hasta el momento. Paralelamente, mantenía 3 relaciones estables a la vez. Calpurnia, su esposa, fue la primera emperatriz, ya que fue cónyuge de quien se proclamó imperator, dictador perpetuo y señor absoluto del Estado romano. Fue una mujer discreta y, a pesar de las infidelidades, siempre quiso a su marido, como demuestra el famoso episodio de su pesadilla la noche anterior al asesinato de César, cuando soñó que lo asesinaban e intentó impedir que acudiera al Senado. Por su parte, tras la guerra civil, Servilia continuó sacando provecho de su larga relación con César. Compró a buen precio muchas propiedades confiscadas a los pompeyanos y obtuvo el perdón para su hijo Bruto, que había sido aliado de Pompeyo. La patricia llegó a ofrecer a César a su hija Junia como esposa, dada la esterilidad de Calpurnia. En cuanto a Cleopatra, César la había invitado a viajar a Roma en otoño del año 46 a.C. y volvió a la ciudad al año siguiente, en una estancia que se prolongó hasta el asesinato del dictador. Ambos revivieron su amor y discutieron de varios asuntos de Estado. Según Dion Casio, se declaró a la reina aliada y amiga del pueblo romano, y se erigió una estatua de oro de la propia Cleopatra en el templo de Venus Genitrix, construido por César. Después de los idus de marzo del año 44 a.C., Julio César dejó 3 viudas. La primera, Calpurnia, representó muy bien el papel de que César exigía a las mujeres de su familia. Fue discreta en el luto y la administración del testamento político de César. Jamás volvió a casarse.
La segunda, Servilia, se convirtió durante unos meses en el árbitro de la política romana, mediando entre los partidos de César y sus asesinos, entre los que, como hemos dicho, figuraba su hijo Bruto. La tercera, Cleopatra, regresó a Egipto y terminó sus días de manera trágica años más tarde, al lado de su nuevo amante y antiguo colaborador de Julio César, Marco Antonio.